Amén, hermano Gino. Este tema está muy Precioso, interesante. Damos precioso. gracias al Señor. Ya para despedirnos, hermano, ¿nos podrías decir tres, bueno, sí, tres nombres de libros tuyos que traten este tema para que los hermanos tal vez puedan ir a consultarlos por internet o para que puedan como profundizar en estos asuntos que nos has Bueno, compartido sí, hoy? sí, recogimos en un volumen varios de las enseñanzas sobre la iglesia, sobre la obra y documentos también colectivos entre hermanos, y uno de ellos se llama Asuntos Eclesiológicos, Amén. que tiene esas consideraciones acerca de la iglesia, acerca del discernimiento del cuerpo de Cristo, acerca de la relación de Cristo, del Espíritu, de las Escrituras, de la iglesia, incluso de la tradición, y otros escritos y documentos relativos a eso. Entonces ese libro está a disposición de los hermanos que si se comunican quizá con el canal que está presentando estos testimonios y estas entrevistas, se pueden conseguir. También se puede bajar el PDF. Asuntos Eclesiológicos es uno. Hay otro que se llama Edificando a la Iglesia, donde se ven estos principios de la comunión del Espíritu Santo, la unidad del Espíritu, la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, el asunto de la Iglesia universal, de la Iglesia en la localidad, el asunto de lo que es necesario en la Iglesia en la localidad, y también el asunto de la obra del Señor y de la relación de la obra con las iglesias, de las iglesias entre sí, y de otros asuntos ya más periféricos, pero que también atañen con la vida práctica de la iglesia. Entonces, esas cosas están también reunidas en otro libro que tiene ese título, Edificando a la Iglesia. Pero Amén. sugeriría otros libros de otros hermanos. Por ejemplo, el Amén. hermano Washmani tiene un libro que ve la parte espiritual de la casa de Dios, y ese libro es un libro que se llama, en ese momento me olvido el nombre exacto, pero es La realidad del cuerpo de Cristo, que muestra el aspecto espiritual interior del cuerpo. Y también tiene la iglesia gloriosa, y también tiene los aspectos prácticos, la iglesia normal o la vida normal de la iglesia cristiana, las pláticas adicionales sobre eso, y otros son complementarios, los asuntos de la iglesia, que son del hermano Washmani, que han sido muy útiles si se toman en el espíritu. Él dice cómo hay que tomar esos libros y cómo no, y lo dice él mismo, ¿no? Para no convertir en una cuestión cuadriculada, desligada del Espíritu, porque la iglesia es la expresión del Espíritu de Cristo de manera espiritual y verdadera. Amén. Y el Espíritu siempre nos lleva a obedecer la palabra, pero de una manera orgánica, no una fabricación externa de apariencia sin contenido, sino como expresión del contenido de Cristo y del Espíritu y de la palabra de Dios vivo. Amén. Entonces, eso es el librito que les conté de Martin Lloyd Jones, que es la iglesia, muy útil, y otros también. Pero más por acá, mientras tanto. Yo añadiría el de casa y sacerdocio, hermano. La casa del sacerdocio Que ya es tipología del cuerpo de Cristo, porque todo lo que Dios está haciendo hoy ya estaba tipificado antes. Tanto la casa del sacerdocio, que tiene que ver con el tiempo patriarcal y luego con el tabernáculo, y luego también el templo de Dios, que pasa hacia el periodo de David y Salomón, y se sigue tratando después hasta con el milenio y la Nueva Jerusalén. Pero bueno, hay que empezar por lo primero por lo primero. primero, bueno, hermano, damos gracias al Señor por este momento y a ti por apartar este tiempo para estar con No, nosotros. gracias a ustedes por la invitación.